Marco había estado tentado, no por la guerra, no por la desesperación, sino por algo mucho más simple, un momento de anhelo personal, un deseo silencioso de ver a Valeria de una manera que nunca sería notada, nunca sería reconocida, nunca tendría consecuencias más allá de los confines de su propio corazón. Con el aparato de gravedad, podría haber nadado a través del aire, flotando hasta la ventana del segundo piso, mirado su sueño pacífico, solo por un instante efímero. Pero entonces se detuvo a sí mismo. Lo que en su mente se sentía romántico, para ella se sentiría invasivo. Y Valeria merecía algo mejor. Merecía privacidad, merecía respeto. Y si alguna vez quería ser digno de su confianza, nunca podría permitir que sus emociones anularan su ética. Más allá de sus sentimientos por Valeria, había otra verdad indiscutible. Usar tecnología alienígena para placeres personales era un terreno peligroso. Si la usaba egoístamente ahora, ¿qué lo detendría de racionalizar futuros errores? Y peor aún, ¿qué evitaría que otros abusaran de la misma ventaja? La confianza era frágil, se construía con el tiempo, pero podía romperse en un instante. Marco había estado forjando algo crítico, no solo alianzas, sino una base de respeto mutuo entre la Resistencia, los Plateados y él mismo. No pondría eso en riesgo, ni por un momento fugaz, ni por un impulso egoísta. Así que, en su lugar, se obligó a dormir, aunque el descanso no llegó fácilmente. 30 minutos pasaron, girando, dando vueltas, tratando de expulsar las emociones que lo acosaban. Entonces, una transmisión de pensamiento rompió el silencio. Era Plateado 3. Estoy orgulloso de ti. Marco se congeló, sorprendido por el mensaje inesperado. Cualquier otra persona habría intentado hacer trampa. Y luego, una confesión inesperada. Haría trampa si fuera necesario, pero nunca contigo. Haré lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Pero nada haré para romper la relación que tenemos. Las vidas de los humanos dependen de ello. El peso de las palabras de Plateado 3 se hundió profundamente en los pensamientos de Marco. No era solo un cumplido, era un recordatorio, que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando la guerra demandara que se rompieran las reglas, que la moral se pusiera a prueba, algunas líneas nunca deben cruzarse. No por amor, no por indulgencia, no por nada menos que la supervivencia misma. Y Marco sabía sin lugar a duda, había tomado la decisión correcta. Porque algunas cosas no pueden deshacerse. Y la confianza, una vez rota, nunca se reconstruye de la misma manera. Y él no estaba dispuesto a arriesgar eso. Ni ahora, ni nunca. A la mañana siguiente, Marco caminó junto a Donald hacia el aula 207, tratando de ignorar la incómoda realidad de que la presencia imponente de Donald lo seguía a cada paso. La perspectiva de pasar toda la semana en detención con él era suficiente para hacerlo gemir internamente. Pero cuando entraron al aula y Marco vio a la Miss Gooby, su profesora de ciencias, todo cambió. La Miss Gooby estaba de pie al frente, ordenando papeles en su escritorio. Su traje azul perfectamente ajustado le daba un toque de profesionalismo impecable, pero fueron sus ojos verdes brillantes y su serenidad confiada lo que hizo que Marco olvidara por completo que estaba entrando a detención. Bueno, esto acaba de volverse menos miserable, murmuró Marco para sí mismo, una sonrisa ladeada formando en sus labios. Rápidamente reclamó el asiento más cercano a la Miss Gooby, ignorando la mirada irritada de Donald, quien se dejó caer directamente detrás de él. Solo había otros 2 estudiantes en el aula, Yolanda Papagiorgio y Marla Fredericks, quienes habían ganado sus lugares en detención por contestarle a su profesor de manera espectacularmente irrespetuosa. Ya parecían aburridas. La Miss Gooby carraspeó, dirigiéndose al grupo. «Bienvenidos a detención». «Oh, bueno, tan bienvenida como puede ser la detención», agregó con una risa nerviosa. «Debo confesar
Esta es mi primera vez dirigiendo una detención. Acabo de graduarme y... Bueno, aquí estamos. Marco sintió su sonrisa ensancharse. ¿Una profesora recién graduada? ¿Su primera vez manejando una detención? La Miss Gooby no solo era encantadora, era una anomalía refrescante en el mundo de la monotonía rígida de la preparatoria. Donald se recostó en su silla, cruzando los brazos. Así que, ¿qué se supone que podemos hacer aquí? ¿O qué deberíamos hacer? La Miss Gooby le lanzó una mirada que estaba entre divertida y exasperada. Pueden hacer lo que quieran, dentro de lo razonable. Tarea, lectura, o incluso solo hablar en voz baja. Pero les aconsejo que usen el tiempo productivamente. ¿Podemos hablar de películas?, preguntó Yolanda de repente, claramente ansiosa por una distracción. La Miss Gooby se iluminó. Por supuesto. Buena idea, Ruth. Hablemos de películas. Terror, romance, ciencia ficción, acción, lo que quieran. Donald sonrió con picardía. Hablemos de zombies. No, los zombies son asquerosos, protestó Marla riendo. Marco, viendo una oportunidad, intervino. ¿Qué tal Aliens? Su tono llevaba un ligero desafío mientras miraba a la Miss Gooby. Su rostro se iluminó de inmediato, su entusiasmo inconfundible. Me encanta la ciencia ficción, Star Wars, civilizaciones intergalácticas, misterios extraterrestres, soy una fan total. La sonrisa de Marco se amplió. Por primera vez en todo el día, la detención no parecía tan mala. Yo también. Cualquier cosa con aliens y otros mundos, me apunto siempre. Donald, notando la alegría de Marco, se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. Cuidado, Marco. Parece que estás tratando de agradarle a la profesora. Marco giró los ojos dramáticamente. Donald, quizás si encontraras algo que te gustara, la detención no sería tan aburrida para ti. La Miss Gooby, tratando de contener la risa, intervino. Mantengámoslo civil, chicos. Ahora, hablemos de ciencia ficción. ¿Cuál es la película de aliens favorita de cada uno? Mientras el grupo conversaba, Marco decidió probar suerte con una pregunta atrevida. ¿Tiene novio Miss Gooby? Toda la sala cayó en un silencio abrupto. Yolanda rompió la tensión con un gemido dramático. Dios mío, Marco, no puedes preguntarle eso a una profesora. Eso es súper raro. Marla asintió, riéndose nerviosa. Sí, acabamos de entrar en territorio incómodo. La Miss Gooby, con una gracia impresionante, mantuvo la compostura. No, Marco, no tengo novio. Tuve uno en la universidad, pero terminamos después de graduarnos. ¿A quién me vas a presentar?, dijo con tono burlón. No lo tomes a mal. No lo digo por mí. Marco vaciló, pero se recuperó rápidamente. Bueno, tengo un tío. Le agradaría. La Miss Gooby rió suavemente, negando con la cabeza. Gracias, Marco, pero estoy disfrutando mi libertad y no estoy buscando una relación en este momento. ¡Qué lástima! Marco se encogió de hombros con exageración. Se llevarían bien. Donald resopló detrás de él. Marco, eres tan raro. Ignorándolo, Marco redirigió la conversación de vuelta a las películas, agradecido de dejar atrás el momento incómodo. Bien, hablemos de errores cinematográficos. ¿Cuál es la cosa más tonta que han visto en una película de aliens? El grupo se sumergió en una animada discusión, despedazando todo, desde anatomías alienígenas poco realistas hasta diseños de naves espaciales ridículamente malos. Yolanda señaló escenas donde los actores claramente rompían personaje, mientras que Donald, sorprendentemente, aportó su propio sarcasmo implacable sobre aliens que parecían marionetas rechazadas. Incluso Marla, normalmente reservada, intervino con un apasionado reclamo sobre los errores de continuidad en una película, argumentando que los directores tenían la obligación de mantener coherente la línea temporal de las invasiones extraterrestres. La Miss Gooby, claramente en su elemento, los animó con críticas perspicaces y unos cuantos golpes ingeniosos propios. Presumió de conocer algunas celebridades en el mundo de la ciencia. Marco no pudo evitar admirar su energía y humor profesional,
Sí, pero también accesible y genuina, capaz de convertir incluso la detención en algo disfrutable. Por un instante fugaz, Marco sintió que la tensión con Donald se había disipado, reemplazada por risas compartidas y un desprecio mutuo por los fracasos del cine de ciencia ficción. Claro, Donald seguía siendo un imbécil, pero al menos tenía una cualidad redentora: sabía de películas de aliens. Mientras la sesión de detención llegaba a su fin, la Miss Gooby recogió sus papeles. Bueno, debo admitir, esto fue más divertido de lo que esperaba. Tienen opiniones interesantes. Tal vez mañana podríamos hablar de películas otra vez. Marco le dedicó una sonrisa brillante. Espero con ansias esa conversación, Miss Gooby. Donald sonrió con suficiencia mientras se levantaba, murmurando bajo su aliento: Eres demasiado animado para estar en detención, Marco. Marco respondió rápidamente: Tal vez si aprendieras a disfrutar algo, no estarías tan amargado todo el tiempo. La Miss Gooby intervino antes de que la conversación se volviera más hostil. Está bien, chicos, mantengámoslo amigable. Nos vemos mañana. Mientras Marco salía del aula, no pudo evitar sentir una pequeña sensación de triunfo. La detención no era tan mala cuando se contaba con la Miss Gooby y un grupo animado de compañeros, incluso si uno de ellos era Donald. Tal vez, solo tal vez, sobreviviría la semana con su cordura intacta. Mientras caminaba a casa, Marco repasó los eventos del día en su mente. Su conexión con Valeria se sentía como un paso en la dirección correcta, una aliada inesperada, pero bienvenida en un mundo caótico. Pero la advertencia de Donald colgaba sobre él como una tormenta, amenazando con complicarlo todo. Y luego estaban los plateados, su presencia un recordatorio constante de que cada decisión tenía un peso. ¿Qué pensarían de Valeria? ¿La verían como una fortaleza, una posible aliada? ¿O lo advertirían de mantenerse lejos, de centrarse únicamente en la misión? Marco no conocía las respuestas, pero comenzaba a darse cuenta de que el liderazgo no se trataba solo de tomar decisiones correctas. Se trataba de navegar las partes más difíciles y complejas de la vida y encontrar una manera de avanzar. Y aunque los desafíos por delante lo intimidaban, una parte pequeña pero decidida en su interior sentía que estaba listo para enfrentarlos. Después de todo, si Valeria pudo enfrentarse a Donald, quizá él también podría hacerlo. Y tal vez, solo tal vez, podrían enfrentar juntos algo aún más grande. Donald siempre había sido la voz más fuerte en la habitación, la presencia más imponente donde quiera que iba. Su tamaño, su bravura y su habilidad para intimidar le habían ganado el título no oficial de rey en cada escuela a la que había asistido. Incluso los estudiantes mayores temían al estudiante de primer año, Donald. Pero bajo el músculo y la arrogancia, Marco empezó a notar algo más: una grieta en la armadura. Con cada día de detención, Marco vio pequeños destellos de un Donald diferente, uno que vivía detrás de la máscara del gigantón. El jueves, durante la detención, Marco lo vio por primera vez. La Miss Gooby había vuelto a transformar la sesión, convirtiéndola en una conversación animada sobre civilizaciones alienígenas en la ciencia ficción. El tema despertó entusiasmo en todos, incluido Donald, aunque sus contribuciones fueron típicamente sarcásticas y combativas. Pero entonces, Ruth preguntó: Donald, ¿por qué siempre intentas ser el tipo duro? La sala entera cayó en silencio. Donald se removió en su asiento, su confianza habitual vacilando por un instante. No estoy intentando ser nada, respondió con aspereza. Solo no me gusta perder el tiempo en cosas tontas. La Miss Gooby levantó una ceja, claramente intrigada por la pregunta de Yolanda. Está bien ser honesto aquí, Donald. Este es un espacio libre de juicios. Donald bufó. Claro, libre de juicios. Como si no me juzgaran cada vez que entro en una habitación. Marco lo observó con atención. Había algo en la voz de Donald, un matiz de amargura y frustración. Por primera vez, Marco vio una pista de que tal vez había más en él
que su bravura habitual. Más tarde ese día, cuando Marco caminaba hacia su casillero, escuchó a Donald discutir con Valeria cerca del gimnasio. Sus voces eran bajas pero tensas, y la curiosidad lo venció. Marco se quedó cerca de la puerta, fingiendo reorganizar sus libros. «¿Por qué siempre tienes que meterte?», gruñó Donald. «No necesito que me salves todo el tiempo». El tono de Valeria fue firme, pero tranquilo. «No te estaba salvando, Donald. Estaba salvando a ese chico de ti. Fuiste demasiado lejos, y lo sabes». «No lo entiendes», reclamó Donald. «Tengo que ser fuerte. Papá lo espera. El equipo lo espera. Todos lo esperan. Si no lo soy, entonces, ¿qué soy?». Valeria vaciló, su tono suavizante. «Donald, la fuerza no se trata de derribar a otros. Se trata de levantarlos. ¿Crees que a papá le importa si eres el más grande del campo? Le importa si eres un líder». «Líder», Donald murmuró amargamente. «Suena justo como él. Siempre diciéndome lo que se supone que debo ser». «Tal vez porque sabemos que eres capaz de ello», replicó Valeria, su voz llevando un matiz de frustración. «Estás tan ocupado tratando de probar que eres duro que te olvidas de ser decente». Marco sintió una punzada de empatía cuando la voz de Donald se quebró ligeramente. «No es tan simple, Val. Tú crees que todo es fácil para ti. Tú no tienes que probar nada. Pero yo tengo que probarlo todo, cada maldito día». Marco se alejó, antes de que lo vieran, la conversación quedándose en su mente. Más allá del bully, Marco nunca había considerado qué tipo de presión podría estar sobre Donald, la presión de su padre, de sus compañeros de equipo, e incluso de sí mismo. No justificaba sus acciones, pero las hacía más comprensibles. Donald no era solo un bully. Era un chico tratando de estar a la altura de expectativas imposibles. La jugada estratégica de Marco. Para el viernes, la tensión entre Marco y Donald había alcanzado su punto de ebullición. La detención estaba más silenciosa de lo habitual, con la Miss Gooby corrigiendo exámenes en su escritorio, mientras los estudiantes trabajaban en sus tareas. Donald se sentó detrás de Marco, como siempre, murmurando comentarios sarcásticos de vez en cuando. Cuando la sesión terminó, Donald empujó el hombro de Marco mientras salían del aula. «¿Todavía crees que eres más listo que yo?». Marco se detuvo, girándose para enfrentarlo. «No creo que sea más inteligente que tú, Donald. Creo que tienes potencial, pero prefieres desperdiciarlo tratando de actuar como el tipo duro». Donald lo fulminó con la mirada, sus puños apretándose. «No sabes nada sobre mí». «Tienes razón», Marco dijo, su voz estable. «Pero sé lo suficiente para ver que no eres feliz. Y tal vez, en lugar de derribar a todos, podrías usar toda esa fuerza para construir algo». Donald lo miró fijamente, la ira en sus ojos cediendo ligeramente ante la confusión. «¿De qué demonios estás hablando?». Marco no respondió. Simplemente se alejó, dejando a Donald de pie, solo en el pasillo. Más tarde esa noche, mientras Marco se sentaba en los escalones traseros de su casa, Valeria apareció de la nada. Sostenía un cuaderno de bocetos, su cabello rojizo brillando suavemente bajo la luz dorada del atardecer. «No eres malo calmando a la gente», dijo, sentándose a su lado. Marco se encogió de hombros. «No sé si funcionó. Donald no escucha a nadie». «Escucha a papá», respondió Valeria con suavidad. «Y, a veces, me escucha a mí, aunque nunca lo admitiría». Marco vaciló, mirándola de reojo. «¿Por qué siempre lo defiendes? Es tu hermano, sí, pero...». «Porque es mi hermano», lo interrumpió Valeria, su tono resuelto. «Y porque sé lo que se siente no ser suficiente». Donald está enojado, pero también tiene miedo. No quiere fallar, y a veces ese miedo lo vuelve cruel. Marco asintió lentamente. «Supongo que entiendo eso. Pero tiene que resolverlo, o seguirá alejando a todos». Valeria sonrió levemente, sus ojos color miel suaves,
pero llenos de determinación. Tal vez tú seas el que lo ayude a entenderlo. Tienes una forma de decir las cosas que se quedan. Marco rió entre dientes, negando con la cabeza. Lo dudo. Tiene un talento para ignorarme. Tal vez. Valeria dijo, poniéndose de pie, mientras le entregaba su cuaderno de bocetos. Pero la gente cambia cuando menos lo esperas. De todos modos, pensé que te gustaría esto. Marco abrió el cuaderno, encontrando un dibujo de una nave alienígena, elegante, detallada, impresionante. Miró a Valeria con sorpresa. ¿Tú hiciste esto? Valeria se encogió de hombros. Dibujo de vez en cuando. Pensé que te gustaría. Marco sonrió, sosteniendo el cuaderno con cuidado. Es increíble. Gracias, Valeria. ¿Cómo supiste que me interesan los aliens? Marco preguntó. Valeria le dedicó una mirada astuta, diciéndole que Donald había mencionado lo que pasaba en la detención. A él parece gustarle, añadió con una sonrisa. Luego confesó que ella también disfrutaba la ciencia ficción. Sería irresponsable pensar que estamos solos en el universo. Marco tardó unos segundos en responder, pero finalmente asintió. Yo también. Creo en los aliens. Mientras se alejaba. No te rindas con él, Marco. Donald es fuerte, pero no es inquebrantable. Marco se quedó allí, el cuaderno en sus manos, y las palabras de Valeria retumbando en su mente. Tal vez ella tenía razón. Tal vez Donald aún podía ser alcanzado. Y si Marco podía usar su inteligencia y contención para navegar el conflicto, quizás lograría transformar su mayor obstáculo en algo significativo. Mientras Marco lidiaba con el drama de la preparatoria, aún aferrado a fragmentos de normalidad, Beto se encontraba en las sombras de la guerra, enfrentando batallas mucho más grandes y mucho menos personales. Como el asesor de Marco, su tarea iba más allá del caos inmediato. Su visión tenía que estar en el panorama completo. La supervivencia de la Tierra ante la amenaza inminente de los grises. No era un rol que él había elegido, sino uno que lo había elegido a él. Y Beto no era de los que retrocedían, incluso si eso significaba desenterrar secretos que podrían desmoronar todo lo que creía saber del mundo. Todo comenzó con una conversación susurrada que Beto escuchó en la cafetería junto a la tienda de cómics. Esperaba su café habitual, hojeando distraídamente una novela de ciencia ficción gastada, cuando dos hombres en una mesa cercana captaron su atención. Sus voces eran bajas, pero Beto captó fragmentos de su discusión. Palabras como patrones, anomalías y fenómenos inexplicables. Escuchó con atención, fingiendo estar absorto en su libro. Uno de los hombres se inclinó más cerca del otro, su tono urgente. Está ocurriendo en oficinas gubernamentales, laboratorios de investigación, lugares con acceso a infraestructura crítica. Estos no son coincidencias. Son deliberados. El otro hombre asintió con gravedad. Yo también lo he visto. Es sutil, pero está ahí. Y si no actuamos pronto, Beto tosiendo ruidosamente, interrumpiendo la conversación. Ambos hombres le lanzaron miradas sospechosas, pero Beto mantuvo su expresión neutral, tomando un sorbo exageradamente entusiasta de su café. Esperó a que se fueran, y luego tomó la servilleta que habían dejado. En ella, garabateadas apresuradamente, había una lista de ubicaciones, lugares que parecían aleatorios a simple vista. Una empresa aeroespacial, un laboratorio de investigación universitario, una oficina federal. Beto guardó la servilleta en su bolsillo y salió, su mente corriendo a toda velocidad. De vuelta en su apartamento, Beto extendió la servilleta sobre su escritorio, junto a su computadora portátil y una taza de café a medio terminar. Escribió cada ubicación en su barra de búsqueda, cruzando referencias con noticias, informes corporativos y memorandos gubernamentales. Los patrones comenzaron a surgir, historias de fallos inexplicables, archivos perdidos, científicos que repentinamente renunciaban a proyectos que habían desarrollado por años. Los plateados, sintiendo la ansiedad de Beto,
se conectaron telepáticamente con él. «Beto, ¿qué has descubierto?». La voz serena de Plateado. 2 llenó su mente. «Algo grande», murmuró Beto, pasándose una mano por el cabello. «Creo que los grises han comenzado a hacer daño en el mundo. Tal vez no físicamente, pero su influencia está infiltrándose. Están apuntando a instituciones clave, probablemente buscando formas de sabotear nuestras defensas antes de que la invasión comience». El tono de Plateado 3 llevaba un matiz de urgencia. «No es nuevo, ya te hablamos de esto, pero por favor, elabora». Beto se recostó, gesticulando hacia su pantalla. «Miren esto. Una empresa aeroespacial que trabaja en sistemas de propulsión avanzada de repente pierde a sus científicos principales por jubilación anticipada. Un laboratorio universitario que estudia inteligencia artificial sufre 3 apagones inexplicables en un mes. Y una oficina federal de ciberseguridad tiene una violación masiva que nadie puede rastrear. Estas no son coincidencias, son ataques coordinados». Plateado. Uno pausó su trabajo, sus ojos resplandecientes fijándose en Beto. «Tu análisis coincide con patrones previos observados en invasiones similares. Los grises explotan vulnerabilidades en la infraestructura para debilitar la resistencia antes de atacar directamente». El estómago de Beto se hundió. «Así que están probando los límites, viendo hasta dónde pueden llegar sin ser descubiertos». «Exactamente», confirmó Plateado 2. «Y tus observaciones son cruciales para contrarrestar sus esfuerzos». Cuanto más Beto investigaba, más se daba cuenta de que no podía hacer esto solo. Necesitaba aliados humanos, personas que habían estado observando el cielo mucho antes de que los plateados aparecieran. Su primer destino fue una pequeña librería del centro, famosa por organizar reuniones mensuales para teóricos de conspiración. Beto siempre se había burlado de estas ideas, pero ahora era parte de una. El grupo no fue difícil de encontrar. Estaban en la parte trasera, debatiendo sobre avistamientos de ovnis y encubrimientos gubernamentales. Beto interrumpió su discusión con un tono firme. «Disculpen, estoy buscando gente que haya estado rastreando actividad extraterrestre, patrones, incidentes inexplicables, cosas así». El grupo se quedó en silencio, evaluándolo con cautela. Un hombre, delgado e intenso, se inclinó hacia adelante. «¿Por qué quieres saber?». Beto vaciló antes de responder. «Porque creo que está ocurriendo justo frente a nosotros, y si no lo detenemos, será demasiado tarde». El hombre asintió lentamente, sus ojos entrecerrándose con suspicacia. «¿Qué sabes?». Beto compartió lo suficiente para despertar su interés: las ubicaciones en la servilleta, los patrones de interrupción, la sensación de que algo más grande estaba en juego. Pero se cuidó de mencionar a los plateados. Revelar demasiado, y muy pronto, podría salirle mal. Al final de la reunión, Beto había conseguido algunos aliados tentativos. Gente con acceso a archivos gubernamentales, expertos en tecnología con habilidades de encriptación, e incluso un astrofísico retirado que había trabajado con la NASA. De vuelta en su apartamento, Beto compiló toda la información que había obtenido del grupo de la librería, junto con los datos que había encontrado en línea. Cruzó nombres, lugares y eventos hasta que una imagen escalofriante comenzó a emerger. Los grises no solo estaban infiltrándose, estaban influenciando decisiones en los niveles más altos. Una renuncia misteriosa de una congresista vinculada a la defensa. Un proyecto energético cancelado con lazos a tecnología renovable. Incluso rumores de corporaciones privadas recibiendo subvenciones anónimas para proyectos que podrían debilitar la atmósfera terrestre. Las voces de los plateados sonaron de nuevo en su mente. «Beto, tus hallazgos son invaluables. Evaluaremos las implicaciones y ajustaremos nuestra estrategia». Beto suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Estoy haciendo lo que puedo, pero solo soy una persona. Necesitamos más gente, más ojos,
más mentes. Plateado. 3 respondió con certeza. No estás solo. Tu papel es vital, y tus esfuerzos complementan el liderazgo de Marco. Juntos, formarán un frente unificado. Mientras Beto cerraba su laptop, pensó en Marco, cómo estaba lidiando con la preparatoria, los bullies y el peso de las expectativas de los plateados. En su propia forma, Beto cargaba un peso similar. Los secretos que había descubierto no solo eran peligrosos, eran abrumadores. Pero por mucho que quisiera compartirlos, sabía que no podía. Todavía no. Los plateados habían sido claros. La discreción era crucial. Por ahora, Beto seguiría investigando, siguiendo los hilos, construyendo alianzas, preparándose para la tormenta que se avecinaba. Porque si los grises ya estaban aquí, la humanidad se estaba quedando sin tiempo. Y Beto y Marco tendrían que darlo todo para cambiar el rumbo. El fin de semana llegó, y Marco se encontraba en el sofá de la sala, escuchando el suave tarareo de Sofía mientras coloreaba en el comedor. Su papá trasteaba con la licuadora rota en la encimera de la cocina, murmurando sobre piezas de reemplazo, mientras su mamá doblaba ropa con una constante cadencia. El momento era ordinario, casi relajante, un fuerte contraste con la extraordinaria realidad que Marco estaba manejando en secreto.